Hola comunidad, bienvenidos. Esta noche, en Rutas al Terror, escucharás 3 historias donde en los pueblos la hospitalidad parece inofensiva. Aceptar comida puede marcarte para siempre. Suscríbete a Rutas al Terror y prepárate, porque no todo lo que te ofrecen es para alimentarte. Relato 1. Soy Mateo, y en ese pueblo aprendí que hay ofertas que no se rechazan, porque cuando lo haces ya es demasiado tarde. Llegué buscando trabajo en la cosecha, un lugar pequeño, escondido entre caminos de tierra donde todos parecían conocerse, pero nadie hacía demasiadas preguntas. Desde el primer día noté algo raro, no en las personas, sino en la forma en que observaban a los que venían de fuera, como si esperaran algo de nosotros, como si supieran que tarde o temprano íbamos a cometer un error. El hombre que desapareció se llamaba Diego. Lo conocí la segunda tarde, cuando ambos estábamos descansando cerca del pozo. No parecía asustado ni desconfiado, al contrario, decía que el pueblo le parecía tranquilo, incluso amable. Recuerdo bien que me contó cómo una señora le había ofrecido comida esa misma mañana, un plato caliente, humeante, que según él había sido lo mejor que había probado en días. Lo dijo riéndose, como si fuera una buena anécdota, como si no tuviera importancia. Pero algo en la forma en que lo dijo no estaba bien, como si no recordara exactamente cuándo lo había comido o cómo había llegado hasta esa casa. Esa noche, mientras cenábamos en grupo, uno de los trabajadores más viejos dejó caer la cuchara al escuchar el nombre de Diego. Nadie dijo nada al principio, pero el ambiente cambió. El silencio se volvió pesado, incómodo, y fue entonces cuando alguien murmuró algo que no entendí del todo, pero que se me quedó grabado. Si ya comió, ya no es cosa de él. Le pregunté a qué se refería, pero nadie respondió. Solo bajaron la mirada, como si hablar de eso fuera peor que ignorarlo. Intenté buscar a Diego después, pero no lo encontré. Pensé que estaría descansando, o que había salido al pueblo. No le di importancia, hasta la madrugada. Me despertó un sonido seco, como un golpe contra la tierra. Al principio creí que era un animal, pero luego escuché pasos, lentos, arrastrados, cerca de la casa donde dormíamos. Me levanté sin hacer ruido y me acerqué a la ventana. Afuera no había nadie, pero el sonido continuaba, moviéndose alrededor, como si algo estuviera dando vueltas sin decidirse a entrar. Fue entonces cuando lo vi. A unos metros, junto al viejo árbol, había una figura de pie, inmóvil, observando. La luz de la luna apenas la alcanzaba, pero era suficiente para reconocer la silueta. Era Diego, pero no estaba bien. Su postura era extraña, rígida, con los brazos colgando de forma antinatural. La cabeza ligeramente inclinada, como si no pudiera sostenerla recta. Intenté llamarlo, pero algo dentro de mí me detuvo, una sensación fría, directa, que me hizo entender que no debía hacerlo. Entonces, la figura se movió, no caminó, se deslizó, lentamente, hacia la casa. Sentí cómo el cuerpo se me tensaba. Retrocedí un paso, conteniendo la respiración. Los pasos arrastrados volvieron a escucharse, ahora más cerca, justo al otro lado de la puerta. Y entonces, un olor. Comida. Pero no fresca, no normal. Era un aroma dulce, pesado, casi podrido, como si algo hubiera sido preparado hace días y aún así alguien insistiera en servirlo. Escuché un roce en la madera, luego 3 golpes, lentos, medidos, y una voz, baja, rota, que apenas sonaba como la de Diego. Mateo. El corazón se me detuvo un segundo. No recordaba haberle dicho mi nombre completo. No recordaba haberle hablado tanto, y aún así lo sabía. Mateo, abre. La voz no sonaba desesperada, no sonaba viva, sonaba vacía, como si algo más estuviera usando su boca para repetirlo. Me quedé quieto, sin responder.
sin moverme, sintiendo cómo el aire dentro del cuarto se volvía más pesado con cada segundo que pasaba. Y entonces lo entendí. No estaba pidiendo ayuda, no estaba tratando de entrar, estaba ofreciendo algo, porque en ese pueblo, después de aceptar comida, siempre te toca invitar a alguien más. No abrí la puerta, pero los golpes no se detuvieron. No eran fuertes ni desesperados, eran constantes, medidos, como si supieran que no había prisa, que tarde o temprano iba a ceder. Me quedé inmóvil junto a la cama, con la mirada fija en la madera, sintiendo cómo cada golpe resonaba en el pecho más que en el oído, como si no viniera solo de afuera, sino también desde dentro de mí, marcando un ritmo que mi cuerpo empezaba a reconocer sin querer. El olor seguía filtrándose por las rendijas, ese aroma dulce y pesado que ya no parecía comida, sino algo descompuesto que aún así invitaba, que insistía, que se quedaba en la garganta como si quisiera entrar sin permiso. La voz volvió, más cerca, más clara, pero igual de vacía, repitiendo mi nombre con una calma que resultaba peor que cualquier grito, como si no necesitara convencerme, como si solo estuviera cumpliendo con algo que ya estaba decidido desde antes de que yo llegara a ese lugar. No respondí, pero mi respiración empezó a cambiar, más lenta, más profunda, como si el cuerpo estuviera cayendo en un estado extraño, una especie de adormecimiento que no podía controlar del todo. Me di cuenta tarde de que ya no estaba retrocediendo, de que poco a poco me había acercado a la puerta, atraído por algo que no quería aceptar. El tercer golpe sonó distinto, más seco, más cercano, y en ese momento la madera crujió levemente, como si algo del otro lado se hubiera apoyado con más peso del que debería tener un cuerpo humano. Me incliné apenas, sin tocar la puerta, solo acercando el oído, y entonces lo escuché mejor. No una sola respiración, sino varias, superpuestas, desfasadas, como si detrás de Diego hubiera más de algo esperando su turno. Un frío me recorrió la espalda, pero mis manos no se movieron. Seguían ahí, suspendidas, dudando, como si una parte de mí quisiera abrir, aunque la otra entendiera perfectamente lo que eso significaba. Entonces la voz cambió. Ya no dijo mi nombre de la misma forma, lo alargó, lo deformó, como si lo estuviera probando, como si no lo recordara bien. Y detrás de esa voz principal comenzaron a escucharse otras, más bajas, más rotas, repitiendo lo mismo en un susurro colectivo que se filtraba por cada rincón del cuarto. No eran ecos, no era imaginación, era algo real, algo que estaba justo del otro lado, esperando que yo diera el último paso. La puerta tembló levemente, no por un golpe, sino por una presión constante, como si algo se recostara contra ella, algo que no necesitaba empujar para entrar, sino que solo esperaba a que yo lo invitara. Y fue en ese instante cuando entendí lo peor. No estaban intentando forzar la entrada, porque en ese pueblo nadie entra sin permiso, nadie cruza el umbral si no es llamado, si no es aceptado. Igual que la comida, mis dedos rozaron la madera. No recuerdo haber decidido moverlos, simplemente lo hicieron. La superficie estaba fría, pero debajo de esa frialdad había algo más, una vibración leve, como si la puerta misma estuviera viva, respondiendo a lo que había afuera. Cerré los ojos un segundo, intentando recuperar el control, recordando lo que había dicho el viejo, esa frase que en su momento no entendí, pero que ahora se sentía como una advertencia que llegó demasiado tarde. Si ya comió, ya no es cosa de él. Y entonces, justo cuando mis dedos comenzaron a deslizarse hacia el seguro, la voz de Diego susurró algo distinto, algo que me hizo detenerme por un instante que no supe aprovechar, porque en ese momento ya no parecía estar hablándome a mí, parecía estar hablando por mí. Invita.
El silencio que siguió fue absoluto, pesado, como si todo el pueblo estuviera conteniendo la respiración, esperando que yo terminara lo que él ya había empezado, porque en ese lugar las cosas no terminan cuando desapareces, apenas comienzan cuando alguien más acepta lo que tú dejaste pendiente. La palabra quedó flotando en el aire, pesada, como si no fuera un simple susurro, sino algo que se había incrustado dentro de mí. Invita no sonaba como una sugerencia, ni como una amenaza. Era una orden que no venía de Diego, sino de algo más antiguo, algo que parecía formar parte del pueblo mismo, de sus casas, de su silencio. Mis dedos seguían sobre la puerta, y aunque mi mente gritaba que me alejara, el cuerpo no reaccionaba igual, como si esa decisión ya no dependiera completamente de mí. El seguro estaba ahí, a centímetros. Bastaba un movimiento, uno solo, para abrir. Sentí cómo mi respiración se volvía más lenta, más pesada, como si el aire tuviera un peso que antes no tenía. El olor seguía entrando, más fuerte ahora, más dulce, casi agradable por momentos, como si tratara de convencerme de que no había peligro, de que todo estaba bien, de que solo tenía que aceptar. Y por un instante lo dudé, no porque confiara en lo que había afuera, sino porque algo dentro de mí empezó a recordarlo como algo normal, como si ya hubiera pasado antes, como si abrir la puerta fuera lo natural, lo correcto. Ese fue el momento más peligroso, porque el miedo dejó de sentirse como miedo y comenzó a convertirse en una calma extraña, una aceptación que no me pertenecía. Fue entonces cuando escuché algo detrás de mí, un susurro, débil, casi apagado. «No lo hagas». Giré apenas la cabeza, con dificultad, como si el cuello pesara más de lo normal. En la esquina del cuarto, donde la oscuridad era más densa, había una sombra distinta, no como las otras, no como lo que estaba afuera. Esta no se movía igual. Era más pequeña, más contenida, y aunque no tenía forma clara, sentí que no era parte de eso que me llamaba. «Ya comió», volvió a decir la voz con un tono distinto, cargado de algo que sonaba a advertencia o a resignación. Miré de nuevo la puerta. Los golpes habían cesado. El silencio ahora era absoluto, pero no tranquilizador, sino expectante, como si todo se hubiera detenido solo para observar qué iba a hacer. Mi mano seguía ahí, sobre el seguro, y en ese instante me di cuenta de algo que me heló por completo. No estaba temblando, no tenía miedo, y eso no era normal. Traté de retirar la mano, pero me costó más de lo que debería. No era una fuerza física la que me detenía, era algo interno, una especie de impulso que me empujaba a terminar lo que había empezado. Mis dedos finalmente se movieron, pero no hacia atrás, hacia adelante. El seguro hizo un pequeño clic, un sonido mínimo, pero suficiente. En ese momento el aire cambió. El olor se intensificó de golpe, llenando todo el cuarto, metiéndose en mi nariz, en mi boca, en mis pulmones, como si ya no necesitara permiso para entrar. Di un paso atrás, confundido, y la puerta no se abrió de inmediato. Se quedó así, cerrada, pero sin seguro, esperando. Y entonces escuché algo que no venía de afuera, venía de dentro, de la casa, de las paredes, de mí. Un murmullo bajo, constante, repitiendo la misma palabra una y otra vez, como un eco que no terminaba nunca. Invita, invita, invita. Sentí un tirón en el pecho, no doloroso, pero profundo, como si algo dentro de mí estuviera respondiendo a ese llamado, como si una parte de mí que no conocía comenzara a despertarse. Mi respiración cambió otra vez, más lenta, más controlada, y sin darme cuenta, mis pies comenzaron a moverse, no hacia la puerta, hacia la mesa, donde había dejado mi plato de la cena. Me detuve frente a él. La comida seguía ahí, intacta,
pero ahora no se veía igual. El vapor que salía era más espeso, más oscuro, y el olor, ese mismo olor dulce y pesado, venía de ahí. No recordaba haber probado ese plato antes, pero en ese momento sentí que ya lo había hecho, que ya había aceptado, que todo esto ya estaba en marcha. Detrás de mí, la puerta se abrió lentamente, sin que nadie la empujara, sin ruido, sin resistencia, y el aire de afuera entró como una presencia más, llenando el espacio, ocupando cada rincón. No me giré. No hizo falta, porque ya no era yo quien tenía que mirar, era yo quien tenía que ofrecer, y en ese instante supe que no era la casa la que había sido invadida, era yo, el que ya no estaba solo dentro de su propio cuerpo. El plato seguía frente a mí, pero ya no lo veía como algo ajeno. Había dejado de ser la comida de ese lugar para convertirse en algo familiar, casi necesario, como si mi cuerpo lo reconociera mejor que mi propia memoria. El vapor subía lento, espeso, dibujando formas que no alcanzaba a entender, pero que me resultaban extrañamente cercanas, como recuerdos que nunca viví, pero que aún así sentía míos. Detrás de mí, la puerta permanecía abierta. No había pasos, no había sombras cruzando el umbral, pero la presencia estaba ahí, entrando sin prisa, ocupando el espacio con una calma que resultaba insoportable. No necesitaban mostrarse, ya no hacía falta. Mis manos se movieron solas. Tomé el plato. El calor no quemaba. Era un calor distinto, más profundo, como si no tocara la piel sino algo debajo de ella. Lo acerqué lentamente y en ese instante entendí lo que estaba pasando. No era la primera vez. Un recuerdo cruzó mi mente, fugaz pero claro. Yo, sentado en esa misma mesa, horas antes, aceptando ese mismo plato, escuchando esa misma voz decir que era un gesto de bienvenida, algo que no se podía rechazar. Recordé haber dudado, pero también recordé haber comido. El golpe de realidad llegó tarde, demasiado tarde. Un susurro salió de mi propia boca, casi sin que lo decidiera. «Pasa». La palabra cayó en el silencio como algo definitivo. No hubo respuesta inmediata, no hubo movimiento brusco. Solo una sensación, una expansión, como si aquello que estaba afuera ya no tuviera límite, como si al cruzar el umbral dejara de ser algo externo para convertirse en parte de todo. Mis ojos se movieron solos hacia la puerta y entonces lo vi. No era Diego, o al menos ya no completamente. Su silueta estaba ahí, deformada apenas, como si algo más se hubiera acomodado dentro de su cuerpo, estirándolo desde adentro. Su rostro seguía siendo el mismo, pero había algo mal en la forma en que me miraba, en la forma en que sonreía sin mover realmente los labios. Y detrás de él no había oscuridad, había más, formas, presencias, esperando. Sentí un vacío en el pecho, no de miedo, sino de algo peor, aceptación, como si todo encajara, como si ese fuera el siguiente paso natural. Diego dio un paso dentro de la casa, lento, sin apartar la mirada de mí, y en ese instante supe que no venía a buscarme. Venía por lo mismo que él había hecho antes. Venía a continuar. Mis manos sostuvieron el plato con más firmeza. Ya no temblaban, ya no dudaban. El olor llenaba todo, pero ahora no resultaba desagradable. Era casi reconfortante, como si me indicara lo que debía hacer. Di un paso hacia él, luego otro, hasta quedar frente a frente. Por un segundo, algo dentro de mí intentó resistirse. Una pequeña chispa de conciencia que entendía lo que significaba ese momento, lo que implicaba aceptar por completo aquello que ya había comenzado. Pero esa chispa se apagó rápido, ahogada por una sensación más fuerte, más dominante, la necesidad.
Extendí el plato y hablé. «Come». Mi voz no sonó como la mía, sonó más profunda, más lenta, más vieja. Diego inclinó apenas la cabeza, como si reconociera algo en mí, como si entendiera que ya no era el mismo que había llegado horas atrás. Sus manos se alzaron despacio, tomando el plato con un cuidado casi ritual, y en ese instante, detrás de él, las otras formas se movieron ligeramente, como si reaccionaran, como si aprobaran. El ciclo continuaba, y yo ya no estaba fuera de él. La puerta quedó abierta, la casa respiraba, y en algún lugar del pueblo, alguien más empezaba a escuchar golpes suaves en su puerta, acompañados de una voz tranquila, conocida, repitiendo su nombre como si siempre hubiera estado ahí. Porque en ese lugar no se trata de entrar por la fuerza, se trata de ser invitado, y una vez que aceptas, ya no eres el que teme en la oscuridad, te conviertes en aquello que espera, paciente, a que alguien más cometa el mismo error. Bau. Relato 2. Llegué al pueblo cuando el sol ya empezaba a caer, con esa luz anaranjada que hace que todo se vea más tranquilo de lo que realmente es. No estaba en ningún mapa que yo conociera, y la señal del celular había desaparecido varios kilómetros atrás, pero el cansancio me hizo ignorar esos detalles. Solo necesitaba pasar la noche en algún lugar y continuar al día siguiente. Eso fue lo que pensé, hasta que alguien me abrió la puerta. La casa estaba al final de un camino de tierra, ligeramente apartada del resto, como si no quisiera ser vista del todo. No tuve que tocar. La puerta se abrió antes de que levantara la mano, y una mujer mayor me observó en silencio, con una expresión que no era amable, pero tampoco hostil. Era algo más, como si ya supiera que yo iba a llegar. No preguntó mucho, solo dijo que podía quedarme, que no era bueno andar afuera cuando oscurecía. Asentí sin pensar demasiado. En ese momento, cualquier techo parecía suficiente. El interior de la casa era extraño, no por lo que tenía, sino por lo que no. No había fotos, no había adornos, no había nada que indicara quién vivía ahí o desde cuándo. Solo muebles antiguos, bien cuidados y un olor persistente, difícil de identificar, que se quedaba pegado en la garganta. Me ofreció comida. Debí haber dicho que no, pero llevaba horas sin comer, y algo en su tono hacía difícil rechazarla. No era insistente, no presionaba, pero tampoco parecía aceptar una negativa, como si ofrecer comida no fuera una opción, sino parte de algo más. Me senté en la mesa. El plato ya estaba servido. No la vi cocinar en ningún momento. El vapor subía lentamente y el olor era intenso, extraño, pero no desagradable. Al contrario, había algo en él que abría el apetito, que hacía que ignoraras cualquier duda. Tomé el primer bocado sin pensarlo demasiado, y todo cambió ahí. No de inmediato, no de forma evidente, pero algo cambió. La mujer se sentó frente a mí, observando en silencio cómo comía. No hablaba, no hacía ningún gesto, solo miraba, con una atención que se sentía demasiado fija, como si no le importara yo, sino el acto de que yo estuviera comiendo. Terminé el plato. No recuerdo haberme sentido satisfecho, pero tampoco recuerdo haber querido detenerme. «Ahora puedes descansar», dijo finalmente, con una voz baja, tranquila, casi suave. Asentí. Me mostró una habitación al fondo del pasillo. La cama estaba hecha, limpia, como si hubiera estado esperándome desde antes. Cerré la puerta detrás de mí y me dejé caer, sintiendo un cansancio más pesado de lo normal, como si el cuerpo se apagara más rápido de lo que debería. No soñé, o al menos no de la forma habitual. Hubo imágenes, fragmentos, sensaciones, sombras dentro de la casa, movimientos en los pasillos,
susurros que no alcanzaba a entender, pero que parecían dirigidos a mí. En uno de esos momentos, juraría haber visto la puerta de mi habitación abrirse lentamente, pero no me moví. No podía. El cuerpo no respondía. Cuando desperté, la luz ya había cambiado. No supe decir si era mañana o tarde. Todo se sentía distinto, más pesado, como si el aire tuviera otra densidad, como si respirar costara un poco más. Me levanté. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Caminé hacia la sala. La mujer no estaba. No había ruidos, no había señales de vida, pero tampoco había señales de abandono. Todo seguía en su lugar, exactamente igual que la noche anterior. Fui hacia la puerta principal. La abrí. El camino seguía ahí. El pueblo seguía ahí. Pero algo no encajaba. Di un paso afuera y me detuve. No fue miedo, no fue duda, fue algo más profundo. Algo dentro de mí se resistió, como si cruzar ese umbral ya no fuera algo que pudiera hacer libremente. Miré hacia atrás, hacia el interior de la casa, y por primera vez entendí algo que me heló la sangre. No era que no quisiera irme, era que ya no podía, porque en ese lugar, una vez que aceptas lo que te dan, ya no eres solo un visitante. Te conviertes en parte de la casa, y la casa no deja ir lo que ya ha recibido. Me quedé inmóvil en el umbral durante varios segundos, con un pie fuera y el otro dentro, como si mi cuerpo estuviera dividido entre dos decisiones que ya no dependían de mí. El camino de tierra se extendía frente a la casa, silencioso, vacío, exactamente igual que cuando llegué. Pero ahora se sentía lejano, ajeno, como si no me perteneciera. Intenté dar otro paso hacia afuera, pero algo dentro de mí se tensó de inmediato. Una presión en el pecho que no era dolor, pero sí advertencia. Retrocedí. Fue automático, como si el cuerpo entendiera antes que la mente. Cerré la puerta sin darme cuenta y apoyé la espalda contra la madera, respirando más rápido de lo normal. No había nada visible que me detuviera, nada físico, pero la sensación era clara. No podía irme. No todavía. Tal vez no nunca. El silencio de la casa empezó a sentirse distinto. Ya no era ausencia de ruido, era presencia. Una presencia que no necesitaba moverse para hacerse notar. Caminé despacio por el pasillo, tratando de entender qué estaba pasando, buscando a la mujer, cualquier explicación lógica que me devolviera algo de control. Pero no había nadie, ni en la sala, ni en la cocina, ni en las otras habitaciones. Era como si nunca hubiera estado ahí. Y sin embargo, todo indicaba lo contrario. El plato seguía sobre la mesa, vacío, pero no del todo. Me acerqué. Había algo en el fondo, restos tal vez, pero no se veían como comida normal. La textura era extraña, oscura, como si no terminara de definirse. Un leve olor seguía saliendo de ahí, ese mismo aroma pesado de la noche anterior, pero ahora más concentrado, más penetrante. Y entonces lo sentí. Hambre, no un hambre normal. No era el tipo de vacío que se soluciona comiendo cualquier cosa. Era algo más específico, más dirigido, como si mi cuerpo estuviera pidiendo exactamente eso. Retrocedí un paso, confundido, asustado, pero la sensación no desapareció. Al contrario, creció. Me llevé una mano al estómago, intentando ignorarlo, intentando convencerme de que era psicológico, de que todo era producto del cansancio, de la situación. Pero no era así. Había algo en mí que respondía a esa comida, algo que la reconocía, que la necesitaba. Un crujido leve interrumpió mis pensamientos. Venía del pasillo. Giré lentamente. La puerta de la habitación donde había dormido estaba entreabierta. Yo la había cerrado. Lo recordaba claramente.
El aire dentro de la casa cambió otra vez, volviéndose más denso, más difícil de ignorar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no era suficiente para moverme. Mis pies avanzaron solos, uno tras otro, llevándome de regreso hacia ese cuarto. Empujé la puerta con cuidado. La habitación estaba igual, la cama intacta, la ventana cerrada, nada fuera de lugar. Y sin embargo, algo no estaba bien. El olor era más fuerte ahí dentro, mucho más fuerte. Miré alrededor, tratando de encontrar el origen, hasta que mis ojos se detuvieron en el suelo, justo al lado de la cama. Había algo, una mancha, oscura, irregular, como si algo hubiera sido arrastrado. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo la respiración se volvía más pesada. Me agaché un poco, sin tocarla, solo observando, y entonces lo noté. No era una mancha cualquiera, se movía, muy levemente, casi imperceptible, como si tuviera vida. Un sonido bajo salió de algún punto de la habitación. No supe de dónde exactamente, pero lo reconocí. Era un susurro, suave, arrastrado, familiar. «Ya comiste». Mi cuerpo se tensó. No quise girarme, pero lo hice, y ahí estaba ella, la mujer, de pie en la puerta, observándome igual que la noche anterior, en silencio. Pero esta vez había algo distinto en su mirada, algo que ya no ocultaba, algo que confirmaba lo que yo ya empezaba a entender. No me estaba ofreciendo ayuda, no me había dado refugio, me había dado algo más, algo que ahora me estaba cambiando desde adentro. Y cuando habló, su voz no sonó como una advertencia, sonó como una certeza. «Ahora tienes que quedarte». La frase quedó suspendida en el aire, sin posibilidad de discusión, como si no fuera una orden, sino una verdad que simplemente había llegado tarde a mi entendimiento. No respondí, no podía. Mi garganta se sentía seca, pero no por miedo, sino por algo más profundo, algo que comenzaba a crecer dentro de mí y que no sabía cómo detener. La mujer no se movió de la puerta, seguía observándome con esa calma inquietante, como si ya no necesitara convencerme de nada, como si todo el proceso ya estuviera en marcha y lo único que quedara fuera aceptar. «¿Qué? ¿Me diste?», logré decir al fin, con la voz más débil de lo que esperaba. Ella inclinó ligeramente la cabeza, como si la pregunta le resultara innecesaria. «Lo que la casa necesita», respondió sin cambiar el tono. Sentí un vacío en el estómago. No hambre, no exactamente. Era una sensación distinta, más dirigida, más específica. Como si algo dentro de mí estuviera esperando algo que aún no había recibido por completo. Mis ojos se movieron hacia la mancha en el suelo. Seguía ahí, moviéndose apenas. Y esta vez, no tuve dudas. Eso había estado en el plato. El pensamiento me golpeó con fuerza, pero no provocó rechazo, no náusea, no pánico. Lo que sentí fue peor, una especie de reconocimiento, como si una parte de mí dijera: «Sí, eso es». Retrocedí un paso, pero mi cuerpo no acompañó del todo la intención. Era como si cada movimiento tuviera que atravesar una resistencia invisible, una especie de fuerza interna que ya no estaba de mi lado. «Quiero irme», dije, aunque incluso para mí sonó poco convincente. La mujer sonrió levemente, no con burla, con paciencia. «La casa ya te aceptó», dijo, dando un paso hacia adentro. El aire se volvió más pesado con ese simple movimiento. Sentí como mi respiración cambiaba, adaptándose, como si el cuerpo estuviera empezando a acostumbrarse a algo que antes rechazaba. «No puedes irte porque ya eres parte». Negué con la cabeza, pero el gesto fue débil, casi automático, como si ni siquiera mi mente creyera en lo que intentaba defender. Entonces lo sentí otra vez. El hambre, más fuerte, más clara, y esta vez
venía acompañada de algo más, una necesidad, no de comer, de ofrecer. Mis manos se tensaron levemente. No sabía por qué, pero entendía lo que significaba esa sensación. No era solo recibir lo que la casa daba, era continuar con algo, seguir, repetir. ¿Cuánto tiempo?, pregunté sin terminar la idea. La mujer no respondió de inmediato. Se acercó un poco más, lo suficiente para que el olor volviera a envolverme. Ese aroma denso, dulce, que ahora no resultaba tan desagradable como antes. «Hasta que alguien más acepte», dijo finalmente. El silencio que siguió fue distinto, más claro, más definitivo. Miré hacia la puerta del cuarto, luego hacia el pasillo, y por un instante, algo dentro de mí entendió todo. No era una maldición que terminaba conmigo, era algo que continuaba, siempre. Un ciclo. La casa no retenía por capricho, retenía porque necesitaba, y lo que necesitaba no era solo presencia, era participación. Un leve sonido llegó desde afuera, un crujido, luego otro, pasos sobre la tierra. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Giré la cabeza hacia la entrada de la casa, sintiendo cómo algo dentro de mí se activaba, como si reconociera ese sonido, como si supiera exactamente lo que significaba. Alguien venía. La mujer me observó en silencio, sin intervenir. No hizo falta, porque ya no necesitaba guiarme. Mis pies comenzaron a moverse solos, saliendo del cuarto, cruzando el pasillo, acercándome a la puerta principal con una calma que no me pertenecía. El hambre desapareció, y en su lugar quedó otra cosa, una sensación más fuerte, más clara, expectativa. Me detuve frente a la puerta, respiré hondo, y sin pensarlo demasiado, la abrí. Afuera, una figura se detenía en el camino, dudando, mirando la casa con la misma incertidumbre que yo había tenido al llegar. Por un segundo, quise advertirle, decirle que se fuera, que no aceptara nada, pero las palabras no salieron, porque en ese momento ya no eran mías. Mis labios se movieron y mi voz, tranquila, controlada, dijo exactamente lo que tenía que decir. «Pasa, te ves cansado, te puedo ofrecer algo de comer». La figura dudó apenas unos segundos antes de acercarse. Pude ver su rostro con más claridad cuando la luz tenue del interior lo alcanzó. Cansancio, polvo en la ropa, esa misma necesidad urgente de refugio que yo había sentido al llegar. Sus ojos recorrieron la casa con cautela, como si algo en el ambiente le resultara extraño, pero no lo suficiente como para rechazar la invitación. Nadie lo hace. Se detuvo en el umbral, justo donde yo había estado antes, con ese mismo gesto de incertidumbre que ahora me resultaba tan familiar. Por un instante, algo dentro de mí intentó reaccionar, una especie de eco de lo que fui, una última intención de advertirle. Pero esa intención no encontró fuerza suficiente, porque ahora entendía. No era solo una elección, era una necesidad. «Solo por esta noche», dijo él casi en voz baja. Asentí lentamente. «Claro, solo esta noche». Las palabras salieron suaves, naturales, exactamente como las había escuchado antes. Me hice a un lado para dejarlo pasar, y en cuanto cruzó el umbral, sentí cómo algo en el aire cambiaba, como si la casa misma respondiera a su presencia, como si reconociera que el ciclo seguía avanzando. Cerré la puerta. El sonido fue leve, pero definitivo. El visitante miró alrededor con curiosidad contenida, observando los muebles, el silencio, el ambiente que poco a poco comenzaba a envolverlo. No dijo nada más. No hizo falta. Yo ya sabía exactamente lo que iba a pasar, porque ya lo había vivido. Caminé hacia la cocina. Mis pasos eran firmes, seguros, como si hubiera hecho ese recorrido toda mi vida. No tuve que pensar qué hacer, ni dónde estaban las cosas.
Mis manos encontraron los utensilios, los recipientes. Todo estaba en su lugar, esperándome, como si siempre hubiera sido mío. El plato ya estaba servido cuando regresé. No recordaba haber preparado nada, simplemente estaba ahí. El vapor subía lento, denso, y el olor llenó el ambiente de inmediato. Esta vez no me resultó extraño, no me incomodó. Era parte de todo. El visitante lo notó. Vi cómo su expresión cambiaba ligeramente, cómo sus dudas se diluían ante ese aroma que parecía calmar cualquier inquietud. Sus hombros se relajaron apenas y su mirada se fijó en el plato como si fuera lo único importante en ese momento. «Debes tener hambre», dije. No era una pregunta, era parte del proceso. Se sentó, igual que yo, en el mismo lugar. Tomó el primer bocado con cierta cautela, y luego otro, y otro más, cada vez con menos resistencia, como si algo dentro de él comenzara a ceder, a aceptar sin cuestionar. Yo lo observaba en silencio, exactamente como ella lo hizo conmigo, y en ese momento lo comprendí por completo. No había prisa, nunca la hay. El tiempo dentro de esa casa funciona distinto, se acomoda al ritmo de lo que ocurre, al ritmo de lo que necesita cumplirse. No importaba cuánto tardara, porque el resultado ya estaba decidido desde el instante en que cruzó la puerta. Cuando terminó, levantó la mirada hacia mí. Por un segundo, vi el mismo desconcierto que debía haber mostrado yo. Esa pequeña grieta de conciencia que aparece justo antes de que sea demasiado tarde. «Gracias», murmuró. Asentí, sin responder, porque ya no hacía falta. El silencio volvió a llenar la casa, pero esta vez no era incómodo. Era adecuado, era el cierre de algo y el inicio de otra cosa. Detrás de mí sentí la presencia. No tuve que girarme. Sabía que la mujer estaba ahí, observando, aprobando. El visitante se levantó lentamente, como si el cuerpo le pesara más de lo normal, como si algo dentro de él comenzara a cambiar sin que aún pudiera entenderlo. «Creo que voy a descansar un poco», dijo, llevándose una mano al estómago. Asentí de nuevo. «Claro, la habitación está lista». Caminó por el pasillo, perdiéndose en la oscuridad de la casa, exactamente como yo lo había hecho. Y entonces, el silencio se cerró otra vez. La mujer dio un paso hacia mí. No dijo nada. No era necesario, porque ahora yo ya sabía. Miré hacia la puerta principal, luego hacia la mesa y finalmente hacia mis propias manos. Ya no había duda, ya no había resistencia, solo quedaba una certeza. La casa no me había retenido, me había transformado, y ahora yo era parte de lo que esperaba. Afuera, el viento movió levemente la tierra del camino. En algún punto lejano del pueblo, alguien más comenzaba a perderse, y tarde o temprano también llegaría, porque en ese lugar siempre hay alguien dispuesto a aceptar, y siempre hay alguien listo para ofrecer. Relato 3. Llegué a ese pueblo por accidente, o al menos eso fue lo que me repetí durante horas, para no pensar demasiado en lo extraño que había sido todo desde el principio. La carretera simplemente terminó, sin señalización, sin desvíos claros, y el único camino que quedaba me llevó directo a ese lugar donde el silencio pesaba más que cualquier otra cosa. No había ruido de animales, no había voces, no había vida visible, pero tampoco se sentía abandonado. Las casas estaban habitadas, se notaba, pero nadie estaba afuera. Caminé por la calle principal con la sensación constante de que alguien me observaba desde dentro, detrás de ventanas cubiertas con cortinas gruesas que no dejaban ver nada hacia el interior. No encontré tienda, ni puesto, ni nada que indicara actividad normal, solo casas,
y ese silencio incómodo que se pegaba a la piel. Fue un hombre quien finalmente apareció. Salió de una de las casas sin hacer ruido, como si ya supiera que yo estaba ahí. Me saludó con un gesto leve, sin acercarse demasiado, y me preguntó si necesitaba algo. Su tono era tranquilo, casi amable, pero había algo en su forma de hablar que me hizo mantener cierta distancia. Le dije que estaba de paso, que buscaba salir del pueblo y retomar la carretera. El hombre negó lentamente. «No es buena idea moverse cuando cae la noche», dijo mirando hacia el cielo que ya comenzaba a oscurecerse. No discutí. El cansancio empezaba a pesar más que la incomodidad. «Puedes quedarte», añadió después de unos segundos. «Pero hay una cosa». Lo miré, esperando. En este pueblo no se rechaza la comida. La frase quedó ahí, sin explicación. Fruncí el ceño, confundido. «¿Por qué?», pregunté casi por reflejo. El hombre no sonrió, no cambió la expresión, solo respondió con una calma que me resultó más inquietante que cualquier advertencia. «Porque los que lo hicieron nunca volvieron». Sentí un escalofrío leve, pero lo descarté como una forma extraña de hospitalidad, una tradición, algo cultural que no entendía. Acepté quedarme. No tenía muchas opciones. La casa era similar a las demás, cerrada, silenciosa, con ese mismo aire pesado que parecía estar presente en todo el pueblo. Me hizo pasar sin más palabras, y en cuanto crucé la puerta, el olor me golpeó de inmediato. Era fuerte, denso, difícil de describir. No era desagradable, pero tampoco natural. Me indicó que me sentara en la mesa. El plato ya estaba servido. No vi cocina, no vi preparación. Simplemente estaba ahí. El vapor subía lentamente, formando pequeñas espirales que parecían moverse más de lo normal, como si no siguieran el comportamiento natural del aire. Me senté con cierta duda, observando el contenido sin atreverme a probarlo de inmediato. El hombre se sentó frente a mí, en silencio, observando, esperando. «Puedes comer», dijo finalmente. No era una invitación, era una indicación. Tomé el cubierto, pero me detuve justo antes de llevarlo a la boca. Algo no encajaba. No sabía qué exactamente, pero había una sensación en el ambiente, una presión invisible que hacía que todo se sintiera incorrecto. Levanté la mirada. El hombre no apartaba los ojos de mí, ni un segundo. «¿Y si no quiero?», pregunté intentando mantener la calma. El silencio que siguió fue más pesado que todo lo anterior. El hombre inclinó apenas la cabeza, como si la pregunta no tuviera sentido, como si no fuera una opción real. «Puedes hacerlo», respondió. Su tono no cambió, pero algo en sus palabras. «Sí». Miré el plato otra vez. El olor parecía más intenso ahora, más cercano, como si estuviera esperando. Sentí una ligera presión en el pecho, una incomodidad que no venía del exterior, sino de algo más interno, más profundo, como si mi propio cuerpo reaccionara a la decisión que estaba a punto de tomar. Y fue en ese instante, justo antes de probar, cuando entendí algo que no podía explicar del todo. En ese pueblo, la comida no era un gesto de amabilidad, era una regla, y romperla no parecía ser una opción que tuviera un final claro. El plato seguía frente a mí, intacto, pero ya no se sentía como algo inofensivo. El vapor que salía de él parecía más denso ahora, más lento, como si se moviera con intención propia. El olor llenaba el espacio de una forma casi invasiva, metiéndose en la nariz, en la garganta, como si quisiera quedarse dentro. El hombre no apartaba la mirada, ni un segundo. No había prisa en su expresión, pero tampoco duda. Era como si ya supiera lo que iba a pasar, como si la decisión no dependiera realmente de mí. Bajé lentamente el cubierto.
No tengo hambre, dije al fin, tratando de mantener la voz firme. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores, más pesado, más definitivo. El hombre parpadeó una sola vez, nada más. Pero ese pequeño gesto fue suficiente para que todo cambiara. El ambiente se volvió más frío, más denso, como si el aire dentro de la casa hubiera perdido algo de vida. El olor, en lugar de desaparecer, se intensificó, pero ya no era ese aroma ambiguo. Ahora había algo más, algo que rozaba lo desagradable, como si la comida ya no intentara atraerme, sino advertirme. «Deberías comer», dijo él sin cambiar el tono. Negué con la cabeza. «No». La palabra salió más rápido de lo que esperaba, más firme, y en ese instante supe que había hecho algo que no debía. El hombre no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, observándome con una expresión que ya no era neutral. Había algo más ahora en su mirada, algo que no terminaba de entender, pero que me hizo sentir incómodo de una forma distinta, más profunda, más real. Lentamente empujó el plato hacia mí. El sonido de la cerámica rozando la mesa fue más fuerte de lo normal, como si el silencio lo amplificara. «No es una opción», dijo. No levantó la voz, no hizo ningún gesto brusco, pero esa frase pesó más que cualquier amenaza. Retrocedí ligeramente en la silla. El instinto me gritaba que me levantara, que saliera de ahí, que dejara todo atrás sin mirar, pero algo me detenía. No era miedo, no exactamente. Era una sensación más compleja, como si el espacio mismo no me permitiera actuar con libertad, como si ya no estuviera completamente bajo mi control. «Voy a irme», dije, intentando romper esa presión invisible. Me levanté, o lo intenté, pero en cuanto apoyé los pies con intención de moverme hacia la puerta, una sensación intensa me recorrió el cuerpo, como un tirón interno, como si algo dentro de mí se resistiera de forma violenta. Me detuve, confundido. Miré al hombre. Él seguía sentado, sin moverse, sin intervenir. Pero ahora había algo más en la habitación, algo que no estaba antes. Un leve murmullo, bajo, casi imperceptible, venía de las paredes, o del suelo, o de todas partes al mismo tiempo. No eran palabras claras, pero tenían un ritmo, una repetición, como si algo estuviera reaccionando a mi decisión. «Los que dicen que no, no se quedan», dijo el hombre finalmente. Tragué saliva. «Entonces me voy», respondí, aunque mi voz ya no sonaba igual. Dio un leve suspiro, no de cansancio, de resignación, como si ya hubiera visto esto antes, muchas veces. «¿Eso crees?», dijo. El murmullo aumentó apenas. El aire se volvió más pesado, y en ese momento lo sentí, un vacío en el estómago. No hambre, no exactamente, pero algo parecido, algo que empezó a crecer de golpe, como si hubiera estado contenido y ahora se liberara con fuerza. Me llevé la mano al abdomen, sorprendido por la intensidad de la sensación. Miré el plato. El olor volvió a cambiar. Ya no era desagradable, era atractivo, necesario. Di un paso atrás intentando resistirme, pero el cuerpo no respondió igual. Había una lucha interna. Una parte de mí seguía rechazando aquello, pero otra comenzaba a ceder, y entonces lo entendí. No se trataba solo de aceptar o rechazar. El problema no era decir que no. El problema era lo que pasaba después de decirlo, porque en ese pueblo, la comida no se podía rechazar sin consecuencias. Y yo acababa de descubrir que esas consecuencias no eran inmediatas, eran peores, porque comenzaban dentro de ti. El vacío en el estómago creció de forma repentina, como si algo dentro de mí se hubiera despertado al mismo tiempo que dije que no.
No era hambre normal, no era esa sensación que aparece poco a poco. Era inmediata, intensa, casi dolorosa, pero no del todo física. Era como si algo más estuviera reclamando, algo que no entendía pero que exigía ser atendido. Apoyé una mano en la mesa para mantenerme firme. El mareo llegó después, leve al principio, pero suficiente para hacer que todo a mi alrededor se sintiera inestable, como si la casa misma respirara de una forma irregular. El hombre seguía sentado frente a mí, observando, esperando. No hizo ningún intento por detenerme. No se levantó, no insistió. Y eso fue lo que más me inquietó, porque parecía saber que no hacía falta. ¿Qué está pasando?, logré decir, con la voz más tensa de lo que quería admitir. Él inclinó ligeramente la cabeza, como si la respuesta fuera obvia. «La casa responde», dijo con calma. Fruncí el ceño, confundido, pero no tuve tiempo de preguntar más. El dolor aumentó. Esta vez sí fue claro. Un tirón profundo en el estómago, como si algo se retorciera dentro, como si mi propio cuerpo estuviera reaccionando a la ausencia de algo que ya esperaba recibir. Me doblé levemente, respirando con dificultad, sintiendo cómo el aire ya no era suficiente. Mis ojos se movieron hacia el plato. Seguía ahí, intacto, esperando. El vapor continuaba subiendo, pero ahora parecía más oscuro, más espeso, como si cargara algo más que calor. Y el olor, ese olor volvió con fuerza, llenándolo todo, haciéndolo imposible de ignorar. Y entonces ocurrió. Una imagen, rápida, violenta. Me vi a mí mismo, comiendo, pero no en ese momento. Antes, en otro lugar, otra casa, otra mesa, el mismo plato, el mismo olor, el mismo silencio. Retrocedí un paso, sacudiendo la cabeza. No estuve aquí antes. Pero la sensación no desapareció. Al contrario, se hizo más clara, más nítida, como si esos recuerdos no fueran imaginados, sino recuperados. El hombre habló otra vez. «Todos pasan por lo mismo», dijo, sin cambiar el tono. Levanté la mirada, confundido, alterado. ¿Qué cosa? Su expresión no cambió, pero sus palabras sí tuvieron peso. Primero creen que pueden decidir. El dolor volvió, más fuerte. Caí de rodillas sin poder evitarlo, llevándome ambas manos al abdomen. Sentía cómo algo dentro de mí se contraía, se tensaba, reaccionando como si le faltara algo esencial. «No quiero», murmuré, sin saber si me refería al dolor o a lo que estaba empezando a entender. El murmullo volvió. Más claro esta vez, más cercano. Venía de todas partes, de las paredes, del suelo, de la mesa. Repetía algo, una y otra vez. No eran muchas palabras, era solo una: «Come». Cerré los ojos con fuerza, intentando ignorarlo, intentando resistirme. Pero el cuerpo no estaba de mi lado. La necesidad crecía, no como deseo, como urgencia, como si algo dentro de mí se estuviera apagando lentamente por no recibir lo que necesitaba. Abrí los ojos. El plato seguía ahí, inmóvil, paciente, esperando. Y en ese instante entendí lo peor. No era que el pueblo castigara a los que rechazaban la comida. No era que desaparecieran. Era algo más, mucho peor. Los que decían que no se iban, se quedaban, pero no como antes. Se quedaban, incompletos, dependientes, atados a algo que ya había empezado a crecer dentro de ellos. Levanté la mirada hacia el hombre, con dificultad. «¿Y si nunca como?», pregunté, casi sin voz. Por primera vez, él sonrió. No fue una sonrisa amable, ni tranquilizadora. Fue una sonrisa de certeza. «Entonces vas a entender por qué nadie vuelve a ser el mismo».
El dolor se intensificó. El murmullo se volvió más fuerte y el plato seguía ahí, esperando, como si supiera que tarde o temprano iba a ceder. El dolor ya no era solo una sensación, era una presencia constante, instalada dentro de mí como algo que había echado raíces. Cada respiración se volvía más difícil, más pesada, como si el aire no fuera suficiente para sostenerme. Mis manos temblaban sobre el suelo mientras intentaba mantenerme consciente, mientras luchaba por no mirar el plato, aunque ya sabía que no podía evitarlo por mucho más tiempo. El murmullo llenaba la casa. Come, una y otra vez, más fuerte, más claro, más cercano. Cerré los ojos, apretando los dientes, intentando resistirme, intentando aferrarme a la única idea que todavía sentía mía: no aceptar, no ceder, no convertirme en parte de lo que fuera que estaba pasando en ese lugar. Pero mi cuerpo ya no estaba de mi lado. El vacío en el estómago se convirtió en algo insoportable, como si algo dentro de mí se retorciera con desesperación, reclamando, exigiendo, como si estuviera muriendo de una forma que no entendía. El sudor frío recorrió mi espalda mientras mis dedos se clavaban en el suelo, buscando sostenerme en algo que ya no parecía firme. Levanté la mirada. El plato seguía ahí, inmutable, esperando. Y entonces entendí. No era una invitación, no era una tradición, era un vínculo. Algo que se activaba en el momento en que te sentabas, en el momento en que aceptabas estar ahí, en el momento en que el plato se colocaba frente a ti. No importaba si comías o no. El proceso ya había comenzado. Y rechazarlo no lo detenía, lo empeoraba. «Por favor», murmuré sin saber a quién le hablaba. El hombre se levantó por primera vez. Sus pasos fueron lentos, tranquilos, como si no hubiera urgencia, como si todo estuviera ocurriendo exactamente como debía. Se acercó a mí y se detuvo a un lado, observándome desde arriba con esa misma calma que ahora resultaba insoportable. «No puedes salir así», dijo. Su voz no tenía amenaza, tenía certeza. «Entonces, ayúdame», logré decir con dificultad. Él negó suavemente. «No se trata de ayuda». Se inclinó un poco, acercándose lo suficiente para que su presencia se sintiera más pesada, más real. «Se trata de aceptar». El murmullo se detuvo de golpe. El silencio que quedó fue absoluto. Y en ese silencio, el dolor alcanzó su punto más alto. Un tirón brutal recorrió mi interior, obligándome a soltar un grito ahogado que apenas salió de mi garganta. Mi cuerpo reaccionó por instinto, moviéndose sin pensar, buscando alivio, buscando terminar con eso de cualquier forma. Mis manos se apoyaron en la mesa. Me incorporé como pude y, sin darme tiempo a pensar, tomé el plato. El calor era intenso, pero no quemaba. Lo acerqué. Mi respiración era irregular, desesperada, casi fuera de control. Y entonces cedí. El primer bocado fue inmediato, violento, sin duda, sin resistencia. El efecto fue instantáneo. El dolor desapareció, no poco a poco, de golpe, como si nunca hubiera estado ahí. Mi cuerpo se relajó de forma abrupta, como si hubiera estado al borde de colapsar, y de pronto todo volviera a su lugar. El aire volvió a llenar mis pulmones con normalidad. El mareo desapareció y esa presión interna simplemente se desvaneció. Seguí comiendo, sin detenerme, sin pensar. Cada bocado reforzaba esa sensación de alivio, de estabilidad, de necesidad satisfecha, hasta que el plato quedó vacío. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Ahora era adecuado. Levanté la mirada lentamente. El hombre me observaba y esta vez asintió, no como aprobación, como confirmación. Había terminado, o mejor dicho, había comenzado.
Sentí algo cambiar dentro de mí. No físico, no visible, pero real. Algo que se acomodaba, que se asentaba, que encontraba su lugar. Miré mis manos, ya no temblaban. Miré el plato, ya no me resultaba extraño. Miré la puerta y por un instante pensé en irme. Solo un instante, porque la idea se desvaneció tan rápido como apareció, no porque no pudiera, sino porque ya no tenía sentido. El hombre se apartó regresando a su lugar y antes de sentarse, habló por última vez. Ahora ya entiendes. No respondí. No hacía falta, porque en ese momento lo sabía. En ese pueblo nadie rechaza la comida, no porque no pueda, sino porque una vez que lo intentas, descubres que hay algo peor que aceptar, quedarte con la necesidad, quedarte incompleto y sobre todo, quedarte el tiempo suficiente para empezar a ofrecérsela a alguien más. Si alguna vez llegas a un pueblo donde todos te advierten lo mismo, escucha, porque hay invitaciones que no se rechazan sin pagar un precio. Y cuando recuerdes demasiado tarde lo que comiste, ya no habrá forma de salir. Suscríbete para más historias que no te dejarán dormir.